¿Cómo empezó la civilización? El hombre tardó mucho tiempo en llegar a lo que llamamos civilización. Al principio vivía en estado salvaje como los animales. No conocía el lenguaje y obtenía su comida de cualquier sitio donde la encontrara. Más tarde tuvo una estructura familiar. Aprendió a hacer fuego y más tarde a fabricar armas y a cazar para obtener alimento. Inventó la cerámica y así pudo cocinar. Empezó a vivir en tribus y estaba siempre preparado para trasladarse a nuevos lugares. En la siguiente etapa, que se conoce como época de los bárbaros, el hombre aprendió a alimentarse plantando semillas y domesticando animales. Después empezó a utilizar metales como el cobre y el hierro y pudo fabricar mejores armas. También empezó a construir casas. El inventar un sistema de escritura pictórica significó el final de la época de los bárbaros y el principio de la civilización. La escritura es considerada el principio de la civilización, ya que el hombre pudo entonces tener registros de hechos pasados. La gente pudo aprender de la experiencia de otros. Esto ocurrió hace unos 5 o 6 mil años. Antes de llegar hasta nuestros días, el hombre desarrolló también otros aspectos. Adoptó la agricultura y la industria hasta el punto de que la gente podía vivir en pueblos y hasta en ciudades. Organizó el gobierno, las leyes de comercio y las emigraciones. Las primeras civilizaciones que se conocen a través de la historia son la de los egipcios y los babilónicos. Los egipcios ya tenían un sistema de escritura hace 4.500 años. También tenían un sistema de gobierno y un conocimiento de las matemáticas que fue usado en la construcción de pirámides. Tenían calendarios, empleaban arquitectos y conocían el funcionamiento de diversas máquinas. ¿Cómo empezaron las ciudades? Se cree que las ciudades son parte de la civilización. Las dos palabras, ciudad y civilización, provienen de la misma raíz latina, civis, que significa persona que comparte y participa de los privilegios que le ofrece la comunidad en la que vive. Cuando diferentes tipos de personas aprenden a trabajar y a vivir juntos, se crean grandes ciudades. La diferencia principal entre una ciudad, un municipio y un pueblo es la extensión. En la mayoría de los casos, la ciudad es la más grande. Las ciudades actuales fueron, al principio, pueblos. Nadie sabe dónde ni cuándo se creó la primera ciudad. Puede ser que se creara cuando una tribu nómada encontró un lugar suficientemente apropiado para permanecer en él. Esto ocurrió en el año 6000 a.C. y probablemente antes. Alrededor del año 3000 a.C., el hombre empezó a construir y a vivir en más o menos grandes ciudades. En tiempos muy antiguos, el hombre descubrió que la comida era más fácil de obtener si podía capturar y domesticar animales. Entonces no tendrían que obtenerla por la fuerza cada vez que tuvieran hambre. También aprendió que podrían obtener más frutos y más plantas si cuidaban las cosechas. Así empezó a usar la agricultura y las granjas para animales. Los hombres no podían seguir yendo de un sitio a otro. Debían permanecer en el mismo lugar el tiempo suficiente para recoger las cosechas. También era difícil llevar a sus animales consigo a través de los campos. Cuando las tribus se establecían y permanecían en un lugar determinado, se creaba un pueblo o una ciudad. No queda nada de los primeros poblados, ya que las viviendas estaban construidas con pieles, madera o barro. Cuando el hombre aprendió a construir con materiales duraderos, la comunidad evolucionó del poblado agrícola a la ciudad. ¿Por qué el hombre empezó a construir casas? Una casa es simplemente un sitio para residir, y el ser humano, al igual que otros seres, al principio buscaban cobijo y seguridad donde podían. El sitio que les daba cobijo era llamado hogar. Más tarde, el hombre empezó a mejorar sus viviendas de varias maneras. No sabemos qué tipo de casa fue la primera, pero algunas de ellas fueron las de árboles y las cuevas. Los árboles fueron utilizados para hacer casas en las regiones cálidas. El hombre primitivo las construía con ramas que se colocaban a modo de estructura y estaban atadas entre ellas. Después usaron paja para el tejado, que se cubría con capas superpuestas de hierba. Pero en los climas fríos, las casas de árboles no servían. Así pues, el hombre usaba cuevas con una hoguera en la entrada. Los hombres de las cavernas probablemente evolucionaron cuando empezaron a hacer puertas de entrada en sus cuevas. En diferentes partes del mundo, las casas se empezaron a adaptar al clima y a las actividades de la gente. En Europa, las primeras casas de 4 paredes en vez de circulares fueron construidas con postes en las esquinas. Se utilizaban ramas dobladas para cubrirlas. ¿Cuándo se utilizaron las estufas por primera vez?
Las estufas se utilizaron ya en el siglo XV, aunque la chimenea era todavía la principal fuente de calor en la casa. Las estufas eran más eficaces que las chimeneas porque estas se pueden poner en una habitación y se calientan por convección y por radiación. Convección significa que el aire se mueve dentro de un lugar cerrado de manera circular, debido a que el aire sube cuando es caliente y baja cuando se enfría. Las primeras estufas estaban hechas de arcilla o de barro con puertas hechas de hierro forjado. Cuando el hierro forjado no era tan caro, todo el hornillo era fabricado con este. El metal conduce el calor mejor que la arcilla o el barro, por lo que estas estufas de hierro significaron un gran adelanto. Conducían más el calor del fuego al aire de la habitación. Los primeros hornillos de metal, que no necesitaron ser colocados en una chimenea, fueron construidos en Holanda y en Escandinavia. Se llamaban hornillos de 6 placas, porque estaban hechos con 6 placas de hierro que formaban las 6 caras de este. Estos tenían una puerta para poder introducir el combustible y remover las cenizas. Tenían también otra entrada adicional y un agujero en la parte superior donde se podía introducir un tubo de chimenea. Los peregrinos vivieron en Holanda durante algunos años antes de que navegaran hacia América y estaban acostumbrados a estos hornillos. Antes de 1650, cuando las colonias americanas de Massachusetts empezaron a fabricar hierro y productos de este metal, se usaba este modelo de hornillo. ¿Cómo se empezó a cocinar? Los cavernícolas comían su comida cruda, aun cuando ya se había descubierto el fuego. El único método para cocinar era tirar trozos de la carne del animal en cenizas ardiendo. Fue poco a poco que el hombre aprendió a cocinar con piedras calientes y a hervir carne y vegetales tirando piedras candentes dentro de un recipiente con agua. El hombre primitivo solía asar animales insertándolos en un palo y colocándolos sobre una hoguera. Con el tiempo la gente aprendió a golpear pescado, pájaros o pequeños animales sobre arcilla. Esto preservaba el jugo de los animales y hacía la comida tierna. Si estudiamos a los antiguos egipcios, veremos que llevaron la cocina al punto que aparecieron hornos públicos donde se hacía pan para la gente. La civilización griega llevó la cocina a un estado de gran lujo. En la antigua Atenas incluso importaban comida de tierras lejanas. Y los romanos celebraban magníficos banquetes en sus días. Más tarde, durante la Edad Media, el arte de cocinar fue en declive. Y los únicos lugares donde se encontraba buena comida eran los monasterios. Cuando la buena cocina se restableció de nuevo, Italia, España y Francia fueron las pioneras. Estos países se enorgullecían de tener un gusto más refinado que Inglaterra y Alemania, donde la gente comía carne principalmente. Un hecho curioso acerca de la cocina es que los hombres primitivos conocían casi todas las maneras de cocinar que utilizamos ahora. Ellos simplemente hacían la comida más cruda. ¿Cómo surgieron los cubiertos? La manera en que el hombre come es considerada un signo de su civilización. Y desde tiempos muy antiguos, el hombre ha creado diversos utensilios para hacer sus hábitos alimenticios más civilizados. Algo parecido a una cuchara ya existía en la Edad de Piedra. Sabemos que hace miles de años, cucharas de madera, piedra y de marfil fueron usadas por los egipcios. El tenedor fue introducido en la mesa con fines alimenticios después de la era cristiana. Pero hace tan solo 300 años, cuchillos y tenedores en la comida aún eran una rareza. En Inglaterra eran extraños. En Francia, todo el mundo comía con las manos hasta el siglo XVII. El cuchillo evolucionó de fragmentos de piedra unidos a una superficie cortante. Fue uno de los primeros adelantos inventados por el hombre. El uso del cuchillo en la mesa también data de 300 años atrás. Los primeros hombres primitivos seguramente utilizaban platos naturales. Por ejemplo, usaban una hoja grande como plato, una calabaza como tazón y medio coco como vaso. ¿Cuándo se empezaron a usar las bañeras? En la antigüedad había dos motivos para que la gente se bañara: por higiene y por prácticas religiosas. A los griegos y a los romanos les gustaba tomar baños calientes por placer y para relajarse. Los baños se convirtieron en centros sociales y los baños también se consideraban una forma de curar enfermedades.
Entre los primeros egipcios, los baños eran principalmente una práctica religiosa. Los hebreos también creían en los baños por motivos religiosos, igual que los hindúes. Los primeros baños conocidos por el hombre son los baños de los palacios de Cnosos. Son de hace 4000 años. Estos palacios tenían aseos donde había bañeras con patas. El diseño de las bañeras ha permanecido casi igual a lo largo de la historia. La antigua iglesia cristiana no consideraba la higiene como un hecho religioso. Incluso había algunos cristianos en los primeros tiempos que consideraban el ir sucios como la anticipación de un cambio. Esto empezó a cambiar durante la Edad Media. Después de ella, muchos europeos utilizaban perfumes y cosméticos como sustitutos del baño. Había grandes baños privados en las casas. Tal vez los colonos que viajaron a América implantaron allí esa costumbre. Benjamin Franklin, que era muy aseado, fue uno de los pioneros del baño en América. ¿Cómo se creó la democracia? La palabra democracia viene del griego y significa gobierno del pueblo. Tal y como utilizamos la palabra hoy en día, significa un gobierno donde el pueblo ayuda a este a dirigir su tarea. La democracia política se presenta en dos formas principales. Un gobierno en el que toda la gente se reúne para decidir la política a seguir y para elegir las personas que la lleven a cabo. Se llama democracia directa. Cuando la gente elige representantes para llevar a cabo sus deseos, se trata de democracia representativa. Como la democracia directa no es posible a gran escala, cuando hay mucha gente, casi todas las formas de democracia que existen hoy en día son representativas. La democracia moderna debe mucho a la Edad Media. Una idea de esa época era la teoría del contrato. Se creía que existía un contrato entre los gobernantes y sus súbditos, por el que cada uno estaba obligado a realizar ciertas tareas. Si el gobernante dejaba de cumplir sus obligaciones, la gente tenía el derecho de quitarle el poder que le habían dado. La representación actual también empezó en tiempos antiguos por la necesidad de tener reyes. Los monarcas celebraban reuniones de representación para recoger donaciones de dinero. Pensaban que la gente no se opondría a nuevos impuestos, ya que sus representantes habían sido escogidos ante ellos. Pero esto ayudó a establecer la idea de representación. ¿Cómo se originaron nuestras leyes? El concepto de justicia o ley aparece tan pronto como se crea algún tipo de relación social. El fin de la ley es establecer y hacer claras las relaciones sociales entre individuos y entre el individuo y la sociedad. Esta trata de dar a cada persona tanta libertad de acción como pueda, sin perjudicar la libertad de los demás. Las leyes han evolucionado generalmente de las costumbres de los pueblos. El sistema de leyes más antiguo que se conoce fue creado alrededor del año 1700 a.C. por Hammurabi, rey de Babilonia. Estableció un código o lista completas de leyes que definía los derechos personales y de propiedad, contratos y demás. Las costumbres llevaron a las leyes porque la fuerza del gobierno estaba detrás de estas. Más tarde, las leyes venían de decisiones que se tomaban en los tribunales y de libros donde los abogados anotaban lo que sabían a partir de estas. Todavía más tarde, las leyes eran establecidas en códigos o estatutos por reyes y legisladores. Los romanos fueron grandes gentes de leyes, y los códigos de leyes del emperador Augusto resumen 1000 años de su trabajo sobre leyes. Durante la Edad Media, las acciones del pueblo eran gobernadas en gran parte por la Iglesia, que desarrolló un cuerpo de leyes llamado canon. En el siglo XII se empezaron a estudiar las leyes romanas en Italia, y poco a poco se extendieron al resto de Europa. Así, un cuerpo de leyes basadas en la ley romana se convirtió en lo que ahora conocemos como Código Civil, en contraste con lo que llamamos Código Canónico. Al mismo tiempo, los tribunales de Inglaterra estaban tomando muchas decisiones sobre leyes, y de ahí surgió el Código Común. En 1804, Napoleón reunió en un libro todas las leyes civiles de su época. Este código napoleónico es la base de las leyes en el continente europeo y en Centroamérica y Sudamérica. El Código Común que se desarrolló en Inglaterra es la base de las leyes de los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. ¿Cómo se establecieron los jurados en los juicios? Cuando los
normandos conquistaron Inglaterra en 1066, crearon una especie de jurado. Pero las personas del jurado no estaban allí para escuchar a testigos. Estaban para decidir sobre el caso basándose en su propio conocimiento de los hechos. No fue hasta el reinado de Enrique II en el siglo XII que se hizo un gran cambio. Se decidió que el jurado se pronunciaría sobre el caso basándose únicamente en la evidencia que tenían delante. Y esto, por lo tanto, es la base del sistema de juicios con jurado que existe actualmente. 12 miembros del Tribunal del Jurado escuchan el testimonio de los testigos, los argumentos de los abogados y las instrucciones del juez. Después se retiran a una habitación para decidir el veredicto. Parece que no hay ninguna razón especial para que los miembros del jurado sean 12. Tan solo que Enrique II, en el año 1166, lo decidió así y ha continuado de esta forma desde entonces. ¿Cuándo se celebraron las primeras elecciones? La palabra elecciones viene de una palabra latina que significa elegir. Y la creencia de la gente sobre el derecho a elegir a sus líderes se remonta a miles de años atrás. Los antiguos hebreos y los griegos votaron por este derecho. Los primeros reyes de Israel eran elegidos por el pueblo, al igual que lo eran los generales de los ejércitos griegos. El sistema de elegir realmente a sus líderes fue llevado a Inglaterra por los anglosajones hace unos 1500 años. Así, el derecho a votar por representantes locales pasó a formar parte de la ideología inglesa y fue llevado a América por los primeros colonos. Incluso antes de la Revolución Americana, los americanos habían votado en las reuniones de sus propios municipios y en asambleas coloniales. El voto estaba normalmente limitado a hombres blancos libres con ciertas propiedades y creencias religiosas. Hoy en día no consideramos esto como justo democrático. En 1860, en prácticamente todos los Estados Unidos, se permitía el voto a cualquier hombre blanco mayor de 21 años, pero los negros y las mujeres aún no eran tratados como los demás. Después de la Guerra Civil Americana, la Constitución se enmendó para dar el voto a los hombres de color. En 1920, el artículo 19 autorizaba el voto a las mujeres. Así que, aunque las elecciones se han llevado a cabo desde hace miles de años, el derecho a votar ha sido adquirido recientemente por varios grupos de gente. ¿Cómo se crearon las Naciones Unidas? El primer proyecto de las Naciones Unidas fue hecho en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En la Conferencia de Ministros del Exterior en Moscú en 1943, el secretario de Estado norteamericano hizo que la Unión Soviética, el Reino Unido y la República China estuvieran de acuerdo en la creación de una organización internacional para asegurar que la paz y la seguridad internacional se mantuviera entre todas las naciones pacifistas. La Conferencia sobre Organización Internacional en los Estados Unidos se celebró en San Francisco entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945, tomando parte en ella 46 naciones y más tarde 50. Aquí se hizo el borrador de la Carta de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no es solo una organización para mantener la paz. Tiene además otros fines como conseguir la cooperación en problemas sociales y económicos, el respeto por los derechos humanos y ayudar a los países a desarrollarse económica y políticamente. ¿Cómo empezó el impuesto sobre la renta? La idea de poner impuestos sobre la renta es muy antigua. Los antiguos hebreos tenían que dar como impuestos una décima parte de todas las cosechas que recogían. Había impuestos sobre la renta en la antigua Grecia y en la Europa medieval. Pero fue el impuesto sobre la renta en Inglaterra, elaborado por primera vez en 1799, el que probó que este impuesto significaba una buena fuente de ingresos para el gobierno. Actualmente, el gobierno federal de los Estados Unidos obtiene más del 80% de sus ingresos del impuesto sobre la renta de las personas y las corporaciones. ¿Cómo se crearon los organismos del gobierno? El cuerpo de policía se remonta a los tiempos más remotos de la historia del hombre. El jefe o líder de la tribu primitiva confiaba en sus guerreros para preservar la paz entre su pueblo. Los faraones del antiguo Egipto hacían lo mismo. Usaban a sus soldados como policías. Durante la época del nacimiento de Cristo, César Augusto creó una forma especial de policía para la ciudad de Roma que duró unos 350 años. Pero el trabajo de este cuerpo consistía aún en llevar a cabo las órdenes del emperador. En algún momento, entre los años 1700 y 1800 a.C., surgió una nueva idea sobre la policía.
En lugar de llevar a cabo las órdenes del rey contra el pueblo, se consideró que la policía debía promover la ley y proteger a la gente. Fue esta idea la que influyó en el desarrollo de un cuerpo de policía en Inglaterra y más tarde en los Estados Unidos. En casi todos los países del mundo la policía es un cuerpo nacional y forma parte del gobierno. Pero los Estados Unidos tienen el sistema de policía más descentralizado e independiente del mundo. Hay policías municipales, policías civiles, policías del condado y policías del estado. ¿Cuándo se creó el primer cuerpo de bomberos? Tiempo atrás no había un cuerpo de bomberos propio. Si una casa se incendiaba, todo el mundo se convertía en bombero. La gente formaba brigadas de cubos de agua para luchar contra los incendios. Se colocaban en fila para formar una cadena humana desde la casa en llamas hasta el río. En 1666 ocurrió un incendio en Londres que arrasó 30.000 edificios, incluyendo la Catedral de San Pablo. Los ingleses entonces empezaron a desarrollar un sistema de mangueras para que los bomberos pudieran esparcir el agua por todas las casas. Los ciudadanos se agruparon en compañías de voluntarios antiincendios. Dejaban todo lo que tuvieran entre manos y corrían hacia él cuando éste se declaraba. En Boston, el primer grupo antiincendios remunerado se creó en 1679. Se habían declarado allí una serie de grandes incendios en 1663 y 1666. Entonces se adoptó el sistema inglés. El primer departamento de bomberos en los Estados Unidos fue fundado en 1736 en Filadelfia por Benjamin Franklin. Esto reemplazó las brigadas de los cubos que existían hasta entonces. En 1835, Nueva York creó su primera patrulla de bomberos profesionales. Constaba de 4 hombres y cobraban $250 al año. Al año siguiente había 40 miembros, que eran conocidos como Cuerpo de Bomberos. La primera estación de bomberos fue creada en 1855 en Nueva York. ¿Cómo empezó el sistema de correo? En la antigüedad, en Persia y Roma, el gobierno disponía el envío de mensajes. Pero estos estaban solamente relacionados con asuntos del gobierno. Durante la mayor parte de la Edad Media, gremios de comerciantes y asociaciones en algunas universidades mantenían un servicio limitado de mensajeros para el uso de sus miembros. Fue en el siglo XVI que los gobiernos empezaron a tener servicios regulares de correos. Tenían 3 motivos para hacerlo. Uno era que los capacitaba para inspeccionar correspondencia sospechosa. El segundo era obtener ingresos y el tercero era proporcionar un servicio para el público. Esta última razón es la que perdura en el sistema postal de hoy en día. Enrique VIII tenía un sistema postal en Inglaterra que fue aumentado por gobernadores posteriores. En 1609, nadie estaba autorizado para llevar cartas excepto mensajeros autorizados por el gobierno. Pero en 1680, un comerciante londinense creó un servicio postal privado para la ciudad y sus alrededores y tuvo bastante éxito. Así, el gobierno se encargó de esto y continuó el servicio hasta 1801. El sistema fue completamente modificado en 1840. Se implantaron los sellos iguales para todas las distancias dentro del país, variando solo por el peso de la carta o el paquete a enviar. ¿Quién inventó el calendario? Antes de que existieran los calendarios, el hombre tenía otros métodos para calcular el paso del tiempo. Cuando empezó a plantar semillas y cultivar cosechas, descubrió que la época de plantación llegaba a intervalos regulares. Entonces intentó contar cuántos días pasaban entre una época de plantación y la siguiente. Este fue el primer intento del hombre por descubrir cuánto duraba un año. Los antiguos egipcios fueron los primeros en medir un año con cierta exactitud. Sabían que la mejor época para plantar era justo después de que el Nilo se desbordara. Los sacerdotes observaron que entre cada desbordamiento había 12 lunas, por lo tanto, contaban 12 lunas o meses y calculaban cuándo se desbordaría el Nilo de nuevo. Sin embargo, los egipcios no estaban satisfechos, ya que esto no era suficientemente exacto. Al
Al cabo de un tiempo, observaron que cada año, por la época del desbordamiento, la misma estrella brillaba justo antes de que saliera el sol. Contaron los días que pasaban hasta que esto volvía a suceder y descubrieron que sumaban 365. Eso ocurrió hace 6.000 años y antes nadie sabía que en un año había 365 días. Los egipcios dividieron este año en 12 meses de 30 días cada uno, más 5 días extras al final de cada año. De ese modo, inventaron el primer calendario. Con el paso del tiempo, el calendario se basó no en la luna, sino en el número de días que la Tierra tardaba en dar la vuelta al Sol. Esto eran 365 días y cuarto. El cuarto día extra empezó a crear más y más confusión. Finalmente, Julio César decidió arreglarlo. Ordenó que el año 46 a.C. tendría 445 días y que desde entonces cada año tendría 365 días, excepto cada cuarto año. Este sería bisiesto. Tendría 366 días para alcanzar la fracción que sobraba de cada año ordinario. Pero más tarde se descubrió que Semana Santa y otras fiestas no llegaban en la estación que les tocaba. Se habían acumulado demasiados días extras. En el año 1582, el Papa Gregorio XIII decidió hacer algo al respecto. Ordenó que se restaran 10 días del año 1582 en el calendario y para mantener el calendario exacto en el futuro, ordenó que el último año de cada siglo no fuera considerado bisiesto a menos que pudiera ser dividido entre 400. Así, 1700, 1800 y 1900 no serían años bisiestos, pero el año 2000 sí que lo sería. A este sistema se le llamó calendario gregoriano y actualmente es usado en todo el mundo, aunque diversas religiones aún usan su propio calendario por motivos religiosos. Los tres más importantes son el calendario judío, el calendario chino y el calendario maometano. Son utilizados principalmente para establecer las fechas de las fiestas religiosas. El calendario hebreo todavía es utilizado por los judíos ortodoxos y data de los tiempos de la creación. El calendario maometano se remonta a los tiempos de gira o vuelo de Mahoma desde la Meca. El calendario gregoriano usa el nacimiento de Cristo como punto de partida para contar hacia atrás o hacia adelante. ¿Qué significan los nombres de los meses? Enero debe su nombre al dios romano de dos caras, Jano. César llamó así al primer mes y le dio 31 días. Febrero viene de una palabra latina que significa limpiar. Ya que originariamente era el último mes del año, las ciudades y los templos eran purificados durante esa época como preparación para las fiestas del Año Nuevo. Marzo viene del dios Marte. Era el primer mes del año en la antigüedad, durante el equinoccio de primavera. El origen o el significado de la palabra abril no se conoce realmente. Mayo debe su nombre seguramente a la diosa griega Meia. Junio viene de la diosa Juno, pero también es posible que mayo y junio tomaran su nombre de las palabras latinas mayores, que significa adultos, y juniores, que significa jóvenes. El nombre originario de agosto era Sextilis, el sexto mes. El emperador Augusto, en su honor, lo cambió por su propio nombre. Los meses de septiembre a diciembre se llaman así por su situación numérica en el antiguo calendario de 10 meses. Más tarde, enero y febrero fueron añadidos como el 11º y 12º mes. Julio César convirtió de nuevo diciembre en el último mes al contar los meses a partir de enero. Además, añadió un día a los 29 existentes. Más tarde, el emperador Augusto añadió otro, quedando 31. La semana es lo que podríamos llamar una división artificial del tiempo. El día queda determinado por la rotación de la Tierra y el año por lo que ésta tarda en dar la vuelta al Sol. Pero es el hombre el que ha creado la semana.
Antes de que esta fuera inventada, la única división del tiempo era el mes, basándose en la luna. Los días no tenían nombre. Cuando el hombre empezó a construir ciudades, necesitaba señalar los días de mercado en los que podían comerciar. Estos se fijaban cada 10 días algunas veces y otras cada 7 o cada 5. Los babilónicos reservaban el séptimo día durante el cual no trabajaban, pero se reunían para comerciar y celebrar fiestas religiosas. Los judíos siguieron su ejemplo, pero reservaron el séptimo día únicamente para fines religiosos. Así es como se creó la semana. Era el espacio de tiempo entre los días de mercado. Desde entonces, cada día de la semana tendría un nombre. Los judíos dieron un nombre a cada uno de los 7 días que serían establecidos a partir del día del sábado. ¿Qué era el sábado? Por ejemplo, el miércoles fue llamado el cuarto día, 4 días después del sábado. Cuando los egipcios adoptaron la semana de 7 días, pusieron los nombres a estos de acuerdo con los 5 planetas, el Sol y la Luna. Los romanos usaron los nombres egipcios para los días de la semana. El día del Sol, de la Luna, del planeta Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. En Norteamérica, los nombres de los días vienen no de los romanos, sino de los anglosajones, que llamaban la mayoría de sus días según los nombres de sus propios dioses, los cuales eran prácticamente los mismos que los romanos. El día del sol era Sunday o Sunday, es decir, domingo. El día de la luna o lunes era Monday o Monday. El día de Marte se llamaba el día de Thu, que era su dios de la guerra. Se le llamó Tuesday, o sea, martes. En lugar de Mercurio se utilizó el nombre del dios Woden para Wednesday o miércoles. El día de Júpiter se convirtió en el día del dios Thor y de ahí Tuesday o jueves. El siguiente día fue nombrado en honor a Frigg, esposa del dios Odín. Por eso le llamaron Friday, viernes. El día de Saturno o sábado se tradujo del latín llamándose Saturday o Saturday. En la antigüedad había pueblos que dividían el tiempo en semanas, pero estas no siempre eran de 7 días. Los griegos, por ejemplo, empezaron con una semana de 10 días. Más tarde adoptaron la semana de 7 días de los egipcios. Los romanos al principio tenían una semana de 8 días. No fue hasta el siglo IV que estos empezaron a utilizar la semana de 7 días. Los anglosajones tomaron esta de los romanos. ¿Por qué el día tiene 24 horas? La única razón por la que el día tiene 24 horas es que el hombre decidió dividir el tiempo de esta manera. Un día es la rotación de la Tierra sobre su eje de oeste a este. Cada vez que da una vuelta pasa una determinada cantidad de tiempo. A esta la llamamos día. Los científicos utilizan los astros para medir el tiempo con exactitud. Los observatorios están equipados con relojes astronómicos. El día astronómico empieza cuando un astro determinado pasa por un meridiano y dura hasta que lo cruza de nuevo. Desde que el hombre ha dividido el día en horas, minutos y segundos, podemos decir cuánto dura el día astronómico con exactitud. 23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos. Sería difícil utilizar la duración de un día astronómico para fines cotidianos. Por eso usamos el día de 24 horas con un día extra cada año bisiesto para ajustarlo. Para la gente normal, un día significaba simplemente el espacio de tiempo entre la salida y la puesta del sol. Las horas durante la noche no contaban. Los griegos calculaban el día desde una puesta de sol a la siguiente. Para los romanos, esto era de medianoche a medianoche. El movimiento de la Tierra produce la impresión de que el sol y las estrellas se mueven a través del cielo. El día comienza cuando el sol sale por el este y termina cuando se pone por el oeste. Cuando el sol está arriba, entre estas dos posiciones, han pasado la mitad de las horas de un día. Por lo tanto, según la posición del sol, antiguamente, el hombre sabía qué hora del día era. Por la noche, el movimiento de las estrellas tenía la misma función. Lo más importante era saber el momento exacto del mediodía. Para todos nosotros, donde quiera que nos encontremos, el mediodía es cuando el sol está justamente en lo más alto. Piensa en una línea imaginaria, el meridiano, trazada en el cielo desde el norte hasta el sur. Cuando el sol cruza el meridiano, es el mediodía. Mientras el sol está todavía al este de la línea, es la mañana. Después de que el sol haya cruzado el meridiano, es la tarde. La palabra latina para mediodía
es meridies o meridium, de donde viene nuestra palabra meridiano. Así, AM es la abreviatura de antemeridium, o antes del mediodía. Y PM es la abreviación de postmeridium, o después del mediodía. Cada una de las zonas horarias del mundo tiene unos 15 grados de longitud, que es más o menos la distancia que el Sol recorre en el cielo en una hora. Todos los que viven en la misma zona horaria ven el mediodía al mismo tiempo. De esta manera, el tiempo se diferencia en una hora cada vez que nos movemos a otra zona horaria. ¿Cómo fueron establecidas las zonas horarias? Antes de establecerse las zonas horarias había una tremenda confusión, especialmente entre la gente que tenía que utilizar horarios de ferrocarril. Para acabar con ella, los Estados Unidos en 1863 empezaron a utilizar un sistema de zonas horarias estándar. En 1884 se celebró una conferencia internacional en Washington para establecer un sistema común en todo el mundo. La Tierra fue dividida en 24 zonas, cubriendo cada una de ellas 15 grados de longitud. Esta era una división idónea, ya que la Tierra rotaba 15 grados por hora. Greenwich, en Inglaterra, fue escogido como punto de partida. El meridiano que lo cruzaba fue tomado como el primer meridiano y se le llamó Meridiano Cero. Cuando en Greenwich era mediodía, en la siguiente zona horaria hacia el este era la 1 del mediodía. En la siguiente zona horaria hacia el oeste eran las 11 de la mañana. En Nueva York, 5 zonas horarias al oeste de Greenwich serían las 7 de la mañana. Los Estados Unidos están divididos en 4 zonas basadas en los meridianos 75, 90, 105 y 120. Las horas en esto se llaman horas locales del este, central, de montaña y del Pacífico. Al otro lado del mundo, desde Greenwich, hay una línea divisoria, la línea internacional horaria. Esta es aproximadamente el meridiano 180. Cuando en Greenwich es mediodía, en la línea internacional horaria es medianoche. ¿Por qué hay cambios horarios? Con los cambios horarios aumenta el número de horas de luz solar durante la estación en la que el sol sale más temprano. El cambio horario es más usual en las ciudades. Eso permite cerrar oficinas, tiendas y fábricas al final del día de trabajo, mientras que el sol aún está alto. Los campesinos que trabajan con el sol normalmente no utilizan los cambios horarios. No pueden trabajar en el campo antes de que se pueda ver el rocío o después de que el sol desaparezca por la tarde. Benjamin Franklin fue el primero en ordenar los cambios horarios. Cuando residía en Francia en el siglo XVIII, sugirió la idea a los parisinos, pero esta no fue adoptada en aquel momento. Las leyes de cambios horarios fueron establecidas por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. Durante esa época los recursos de energía eléctrica eran escasos, por lo tanto era necesario ahorrar luz artificial. El primer país que adoptó los cambios horarios fue Alemania en 1915. Más tarde Inglaterra los utilizó en 1916. Los Estados Unidos lo adoptaron en 1918. Durante la Segunda Guerra Mundial se puso en marcha de nuevo en la Base Nacional 4 y desapareció al término de la guerra. ¿Cómo empezó el hombre a contar? En la antigüedad, cuando un hombre quería decir cuántos animales poseía, no tenía ningún sistema numérico para utilizar. Lo que hacía era tirar una piedra o un guijarro dentro de una bolsa por cada animal que tenía. Cuantos más animales poseía, más piedras tenía, lo que explica por qué nuestra palabra calcular viene del latín calculus, que significa piedra. Más tarde el hombre utilizó marcas para contar. Este simplemente marcaba una señal o muesca por cada objeto que quería contar, pero aún no tenía ninguna palabra para designar el número. Gradualmente, los antiguos egipcios y los griegos y romanos desarrollaron un sistema numérico mejor. El siguiente paso en el desarrollo del sistema numérico fue probablemente la utilización de dedos. La palabra dígito viene del latín digitus, que significa dedo. Ya que tenemos 10 dedos, se estableció el uso generalizado del 10 en el sistema numérico. El sistema numérico que utilizamos en la actualidad fue inventado por los hindús hace miles de años y fue llevado a Europa alrededor del año 900 por comerciantes árabes. En este sistema, llamado sistema indio-arábico, todos los números se escriben con los 9 dígitos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9 más el 0. Sabemos que el número 10 significa 10, por lo que el 1 está escrito en el lugar de las decenas y el 0 muestra que no hay ninguna unidad escrita en el lugar de las unidades. Los romanos no tenían 0 en su sistema. Para escribir 205, escribían C, C y V. En el sistema indoarábico escribimos 205, poniendo un 2 en el lugar de las centenas, un 0 en el de las decenas para indicar que no hay ninguna decena y un 5 en el de las unidades para indicar que hay 5 unidades. Las matemáticas son una ciencia que estudia el número, la cantidad y la forma. Sin el conocimiento de las matemáticas, todo nuestro sistema de vida moderno sería imposible. La idea de la forma y cómo medirla fue muy importante. El hombre primitivo usaba el concepto de forma en su vida cotidiana, aún sin saber cómo medir exactamente. Por ejemplo, al hacer sus viviendas primitivas, usaba rectángulos y círculos. Esto era una simple aplicación práctica de las matemáticas. ¿Cómo se crearon nuestras unidades de medida? Mucho antes de que se establecieran las unidades de medida, el hombre medía una cosa en relación con otra que le fuese familiar. Lo más familiar era su propio cuerpo. Si el hombre quería medir la distancia desde su casa a la de su vecino, recorría dicha distancia andando y contaba el número de veces que adelantaba su pie derecho. La distancia era tan larga como pasos había. Para medir una habitación, ponía un pie delante de otro y la distancia era tantos pies de largo. Los brazos, manos y dedos eran útiles para medir cosas como la ropa. La distancia desde las puntas de los dedos hasta el codo, la distancia desde las puntas de los pulgares hasta la punta del dedo pequeño cuando extendía sus dedos, o la amplitud de su mano y la anchura de su pulgar, eran medidas muy utilizadas. Todas estas distancias eran usadas como unidades de medida. Pero el problema con esto era que las distancias variaban de una persona a otra. Durante la Edad Media, asociaciones de comerciantes controlaban las medidas utilizadas. Más tarde, los gobiernos establecieron patrones para todo tipo de medidas. Hoy en día existe un acuerdo internacional sobre medidas normalizadas. Los gobiernos de varios países se han puesto de acuerdo sobre las mismas unidades de medida básica. Muchos de ellos tienen departamentos especiales que se encargan de la normalización. En Estados Unidos, el Departamento Nacional de Normalización fue creado en 1901 para ocuparse de las medidas estándar. Durante el siglo XVIII, los científicos estudiaron un sistema de medidas razonable que fuera aceptado en todo el mundo. Fue inventado en Francia en 1791. Los franceses empezaron con la longitud. Decidieron establecer el metro, que viene de una palabra latina que significa medida, como medida estándar. El metro equivale a 39,37 pulgadas. Como consecuencia, todo el sistema de medidas es llamado sistema métrico. En principio intentaron hacerlo exacto, una 40.000.000ª parte de lo que medía la circunferencia de la Tierra. Pero cuando los cálculos sobre esta resultaron ser erróneos, el metro fue tomado como la distancia entre dos señales hechas en una barra de platino iridiado. Todas las unidades de medida de ese sistema, longitud, capacidad y masa, están relacionadas de un modo u otro con el metro. El sistema métrico está basado en el número 10, como nuestro sistema métrico, de manera que cada unidad de longitud es 10 veces la longitud de la siguiente unidad más pequeña. Existen unidades cuadradas y cúbicas para medir el área y el volumen que corresponden a las unidades de longitud. La unidad de peso es el gramo, que es el peso de 1 centímetro cúbico de agua en estado puro. El litro es una medida utilizada como soporte de este uso, pero es un poco más grande. El sistema métrico es más práctico que el sistema inglés porque su estructura es la misma que la de nuestro sistema numérico. Existen algunas equivalencias entre el sistema métrico y el inglés. Un pie equivale a 0,30 metros, una pulgada equivale a 2,5 centímetros, una milla equivale a 1,6 kilómetros y un cuarto de líquido equivale a 0,946 litros. ¿Cuándo se fabricaron las primeras monedas?
moneda es una pieza de metal de peso y forma determinados, con la marca o el sello de quien la ha emitido. Las primeras monedas fueron fabricadas en el siglo VII a.C. por los lidios. Estos eran un pueblo rico y poderoso que vivían en Asia Menor. Estas monedas primitivas estaban hechas de electro, que es una aleación de 4 partes de oro y una de plata. Tenían aproximadamente el tamaño y la forma de una judía y eran conocidas como staters o standards. Los griegos descubrieron estas monedas y apreciaron la utilidad del dinero metálico estándar, así que también empezaron a fabricar monedas. Unos 100 años más tarde, muchas ciudades del continente de Grecia y Asia Menor, de las islas del mar Egeo y Sicilia y en el sur de Italia, tenían sus propias monedas. Las de oro eran las más valiosas. Después venían las de plata y finalmente las de cobre. La encuñación de monedas en Grecia duró alrededor de unos 500 años. Los romanos adoptaron la idea y la llevaron a cabo durante unos 500 años. Más tarde, la encuñación de moneda fue en declive. Desde el año 500 al 1400, las monedas eran delgadas y poco atractivas. Pero en el siglo XV el arte de la encuñación se reavivó. El metal se volvió más abundante y los artistas eran empleados para grabar las monedas. Las primeras monedas en América fueron acuñadas por los ingleses en 1652. Estas eran los chelines de Nueva Inglaterra y se trataba de monedas ordinarias de discreto tamaño. En los tiempos de la antigua Roma, Juno era la diosa de la advertencia. La llamaron Juno Moneta. Moneta viene de la palabra latina moneo, que significa advertir. Nuestra palabra moneda viene de aquí. La palabra encuñar viene de la palabra latina cuneos, que significa cuña. Esto es porque las máquinas que fabrican las monedas son como cuñas. El dólar americano se remonta a los días cuando el dinero era acuñado en Bohemia, donde había minas de plata. Las minas se encontraban en un lugar llamado Jossenstall, así que las monedas fueron llamados Jossenstaller. Con el tiempo esto se convirtió en thaler y finalmente dólar. El décimo viene originariamente del latín decimus. El céntimo viene directamente de la palabra francesa cent, que significa 100. La idea era que 100 céntimos hacían $1. El níquel es llamado así porque está hecho de este metal. ¿Por qué el dinero es tan valioso? Hace miles de años no se usaba dinero. En lugar de esto, el hombre utilizaba el sistema del trueque. Esto significa que si un hombre quería algo que no podía fabricar, tenía que encontrar él mismo a alguien que tuviera ese artículo. Entonces le tenía que ofrecer alguna cosa a cambio, y si al otro hombre no le gustaba lo que éste le ofrecía a cambio, no le daba el objeto. Con el tiempo, algunas cosas se empezaron a utilizar como dinero, porque prácticamente todo el mundo las tomaba a cambio. Por ejemplo, vacas, tabaco, pieles de animales, sal y pan eran utilizados como dinero entre la gente que siempre estaba dispuesta a aceptarlos. Finalmente, todas estas variedades de dinero fueron sustituidas por piezas de metal, especialmente de oro y plata. Más tarde, se fabricaron monedas de cierta pureza y peso. Estas representaban determinadas cantidades de varios objetos. Así que muchas monedas representaban una vaca o 20 kilos de tabaco. Hoy en día, evidentemente, tenemos billetes y monedas emitidas por el gobierno y todo el mundo acepta y utiliza este dinero. ¿Por qué no todas las naciones tienen la misma moneda? Para empezar, el dinero es muy difícil de definir. Un banquero de Londres y el jefe de una tribu lejana de África tienen muy diferentes ideas de lo que es el dinero. No se trata solo de una moneda de metal ni un trozo de papel impreso. Estas cosas solo son símbolos, pero representan algo real. La manera más sencilla de definir el dinero es decir que este es una medida del valor de los bienes y el trabajo. Cuando una persona quiere algo, ésta puede intercambiar su propio dinero por el objeto deseado. También puede dar sus servicios a cambio del dinero. Con el paso del tiempo, los gobiernos locales empezaron a controlar el tipo de dinero y su valor. Cada país fabricaba su propio dinero y esto aún sigue pasando hoy en día. Aún no hemos llegado al estado de civilización en el que todo el mundo, donde quiera que esté, utilice la misma moneda.